otros reportajes del New York Times, puede ser que del Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal. No pasa nada, nada. Y además nosotros estamos pidiendo respeto, porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos. Se cambia, hoy rebautizamos a Andrés. Es narcodictador, no narcopresidente. Si este señor llegó a la presidencia durante tantos años, financiado por el narco, ¿qué podríamos esperar que va a hacer en contra de los narcos? Claramente nada. Imagínense, AMLO, narcotraficante. Si no soy Calderón, y no estoy diciendo que Calderón sea narcotraficante, pero sí hubo con Calderón un estado narco o un narcoestado, por lo de García Luna, probado. Y ahora resulta que sin ninguna prueba, una sola prueba del señalamiento, nada más porque los medios, ¿no?, quieren destruirnos políticamente hablando. Medios nacionales al servicio de los saqueadores, de los corruptos, y también medios internacionales que juegan ese mismo rol. Dictador, ¿de dónde? ¿A quién hemos reprimido? ¿A quién hemos desaparecido? ¿A quién hemos mandado a masacrar? ¿A quién hemos torturado? En su infinita soberbia, el presidente López Obrador cree estar por encima de la Constitución y las leyes de México. A ver, en 6 años no se puede hacer todo. A ver, si estoy de acuerdo en eso. Vamos a consolidar y a construir sobre esa base. ¿Será que la derecha en México, tanto electoral como mediáticamente hablando, ya encontró en Estados Unidos y sus organizaciones, sus agencias, la pieza que les faltaba para lograr por fin, a casi final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, debilitar a la Cuarta Transformación? Quédate, esto es En Re. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de En Re. En esta ocasión somos Óscar Camacho y Alina Duarte y les damos la bienvenida a este episodio. Óscar, ¿cómo estás? Hola Alina, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar abordando y ahondando en un tema que ya hemos puesto sobre la mesa en este espacio durante varias semanas, que es la afrenta mediática en alianza con la parte electoral, y en esta situación pues ir ahondando también en la relación con Estados Unidos, ya que se han generado las condiciones para generar una campaña abierta, frontal y tal vez una de las más grandes en el caso de este país en los últimos al menos 20 años. Son varias las cosas que hay hoy sobre la mesa que vamos a ir desgranando durante todo este episodio. Primero vemos el factor directamente de la DEA, ¿no?, esta agencia estadounidense que presuntamente combate al narcotráfico. Vamos a ver si es verdad o no. También vamos a hablar de estos llamados troll centers, en donde miles de bots han emprendido una campaña férrea, y vamos a hablar también de la numeralia. Vamos a hablar también de este cambio de narrativa. Ya no solo es imponer la idea de que es un narcopresidente, ahora ya hasta lo bautizan oficialmente como un narcodictador, y la escalada también de estas filtraciones de números telefónicos de varios personajes de la 4T, que ha sido como de las últimas piezas. Además, claro está, del rol de los medios corporativos, querido Óscar, que hemos visto, y que no solamente en México, sino históricamente. También vamos a ver quién es el New York Times. Y vamos a comenzar con la DEA, una agencia que pareciera, no sé si compartes, Óscar, pareciera que nace para intervenir, ¿no? La llamada guerra contra las drogas con Richard Nixon, pues lo que hace es justificar el establecimiento de miles de agentes alrededor del mundo en, digamos, lugares geoestratégicos. Pero para eso vamos a arrancar con una cápsula de nuestro compañero Pedro Iniesta aquí en De Raíz. Vamos a escuchar. Luego de los reportajes en medios internacionales en los que se sugiere sin pruebas que las campañas de Andrés Manuel López Obrador han recibido financiamiento del narcotráfico, el presidente acusó a la Administración para el Control de Drogas, o DEA por sus siglas en inglés, de querer intervenir en las elecciones en México, pues es de esta agencia norteamericana de donde se filtró la información que nutre los reportajes.
Pero, ¿es la DEA una agencia intervencionista? La DEA fue creada en 1973, 2 años después de que el presidente norteamericano Richard Nixon declarara la guerra contra las drogas. Automáticamente asumió las funciones de coordinar las acciones diplomáticas en la lucha internacional contra el narcotráfico. Sin embargo, en su texto 100 años de espías y drogas, Carlos Pérez Ricard señala cómo desde que la DEA fue creada, sus agentes participan en operaciones encubiertas en nuestro país sin respetar la ley mexicana ni informar a nuestro gobierno sobre sus operaciones. Luego del asesinato del agente de la DEA en México, Enrique Oquiqui Camarena, ocurrido en 1985, la capacidad de la agencia para intervenir en México pareció incrementar. Relacionados con este caso se encuentran el de la detención de René Verdugo Urquídez, narcotraficante de Mexicali que fue acusado por la muerte del agente de la DEA, así como de Humberto Álvarez Machain, médico que fue acusado de haber suministrado los medicamentos necesarios para mantener vivo a Camarena durante su tortura. Ambas detenciones ocurrieron de manera extrajudicial en nuestro país. Otro caso fue el de la llamada Operación Casablanca, implementada entre el Departamento del Tesoro norteamericano y la DEA. Desde 1995, ambas agencias llevaron a cabo una indagación para rastrear el lavado de dinero proveniente del Cártel de Juárez sin informar al gobierno mexicano sobre ella. La actuación unilateral de Washington generaría protestas por parte del gobierno mexicano encabezado por Ernesto Zedillo, quien no conoció sobre la investigación sino hasta que se hizo pública mediante la confiscación de $100 millones y el procesamiento de los acusados 3 años después. Por último, otro caso controversial ha sido la consolidación y entrenamiento por la DEA de cuerpos antinarcóticos en el extranjero, denominados Unidades de Investigaciones Sensibles, o CIUS por sus siglas en inglés, programa iniciado en los años 90 en nuestro país. En 2021, López Obrador disolvió la unidad que aún prevalecía al interior de la Fiscalía General de la República, acusándola de corrupción. Conviene recordar la masacre de Allende en Coahuila, cuando la CIU filtró información que llegó a los oídos de los Zetas, lo que reveló cómo un miembro de la organización participaba como testigo protegido en una investigación en Estados Unidos en contra de los líderes de esta organización. Como venganza, los de la última letra atacaron al pueblo originario del testigo de manera indiscriminada, matando a por lo menos 300 personas en marzo de 2011. Pero cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué opinas sobre la intervención de la DEA en México? Pues ahí está, algunos de los casos de intervencionismo directo de la DEA aquí en México. No es menor, una agencia que ha estado firme y que al menos son ya 10,000 agentes los que han estado desplegados en varios países y que están pareciendo haciendo las suyas y están muy molestos porque aquí les dijeron, pues hasta la cocina ya no te vas a meter, querido Oscar. Sí, así es. México vive hoy una campaña que creo no se había visto jamás en este país en contra de un proyecto de nación. Porque si bien está enfocado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y dirigido también contra la candidata Claudia Sheinbaum, a quienes se está etiquetando como narcopresidente, narcodictador o narcocandidata, creo que nunca habíamos visto las dimensiones de una campaña de este tipo. Ha habido otras que también, evidentemente, pues los mexicanos hemos padecido y que se han traducido en fraudes electorales, ¿no? El Pemex Gate, los amigos de Fox, pero esas buscaban incidir prácticamente como en la operación de la elección. En esto buscan influir en toda la opinión pública de una manera a través de todo lo que son las nuevas herramientas tecnológicas, a través de medios, como tú lo acabas de decir muy bien, del New York Times, y con agencias estadounidenses injerencistas como la DEA. Lo que acabamos de ver ahorita de la DEA, yo creo que hay que ubicarlo en el contexto de que Estados Unidos tiene como todavía espíritu, ¿no?, de ser los vigilantes del mundo, y a partir de eso se abrogan el derecho de querer intervenir donde sienten que sus intereses están en riesgo por alguna razón. Y creo que en este caso están viendo que el presidente López Obrador tomó medidas enérgicas contra la DEA que actuaba impunemente en México y prácticamente pues les dijo, están acotados a este tipo de reglas, ¿no? Y eso les ha molestado mucho allá porque pues está más que comprobado que, entre muchas otras cosas, la DEA ha tenido vínculos con narcotraficantes. Más que combatir a los narcos, se ha aliado con muchos narcotraficantes. Y me imagino que tocar esos intereses, pues les está pegando muy fuerte. ¿Y por qué hablamos de la DEA? Pues porque de ahí han provenido las filtraciones para 2 grandes pseudo-reportajes, que no se les puede llamar pseudo-reportajes, que se vienen a sumar a esta campaña de narcopresidente, ¿no?
Ahí es en donde vemos un primer punto de inicio de toda esta campaña que efectivamente pues nos recuerda mucho a la campaña de AMLO es un peligro para México, Claro. que fue en el 2004, y en la cual pues se argumentaba también que de llegar a Andrés Manuel iba a colapsar la economía, iba a haber un endeudamiento, te iban a quitar tu casa, ¿no? Era una campaña atroz, tremenda, impulsada en ese momento por el Consejo Coordinador Empresarial, por el Partido Acción Nacional, y vemos este perfeccionamiento, me atrevería a decir, 20 años después, también con el avance de las redes sociales, ¿no? Con las tecnologías, se va perfeccionando y hasta ahora ha sido enfocado en los medios de comunicación, pero también sabemos que tienen aliados la derecha en este país, con el Poder Judicial, los tribunales electorales, y efectivamente vamos al tema de la DEA, porque de ahí, a pesar de que la Casa Blanca ha negado que haya alguna información, alguna investigación en curso en contra del presidente López Obrador, pues es información de la DEA que al final no llega a nada, ¿no? Y dice que existe una supuesta investigación, nada concluyente, diciendo pues se cerró, no le encontramos nada, y en vez de que el discurso sea ese, ¿no? De que ni la DEA le ha podido encontrar algo al presidente, ahora están impulsando esta campaña de narcopresidente, pero hay que volver a insistir, lo tocábamos en el episodio pasado, ¿quién es la DEA? Más allá de cómo se constituye, esto que mencionas, los casos de corrupción son tremendos. Sí. No estamos hablando, y no involucran a digamos, a gente sin mando, agentes de la... Exacto, sí, agentes que andan en territorio, sino a los grandes altos mandos. Retomo nuevamente este caso que describe bastante bien el diario La Jornada de José Irizarry, quien está actualmente cumpliendo una condena de 12 años de cárcel después de confesar al FBI en 2020 que trabajó con cárteles colombianos para lavar dinero y robó millones en bienes confiscados y de pagos a informantes que usó para una vida internacional de fiestas y lujos. Lo que dice aquí también es importante en estas declaraciones que él hace, en estas confesiones, si bien se le considera como el agente más corrupto de la DEA, lo que él hace en estas declaraciones es, decir que él no es un caso aislado como se quiere hacer creer, ¿no? Que o sea, creo que en el mejor de los casos, cuando se llega a tocar en los medios, es que hay uno que otra oveja negra en la DEA actuando de manera individual. Sin embargo, pues incluso él dice que hubo una gran fiesta de la corrupción en parte de lo que llamaban el Equipo América, que estaba en 3 continentes que tenían acceso libre para hacer todo. Entonces, cuando le preguntan en esta investigación por qué hiciste lo que hiciste, dice, pues es resultado de que me di cuenta de que la guerra antinarcóticos era una especie de farsa, ya que no puedes ganar una guerra no ganable. La DEA sabe eso y los agentes también. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia, la guerra contra las drogas es un juego y estábamos jugando un juego divertido. Esto nada más es uno de los casos, pero también, por ejemplo, el segundo al mando de la DEA, Luis Milón, en el 2023, renunció luego de que la agencia AP revelara que había sido asesor de una empresa farmacéutica sancionada por transportar cargamentos sospechosos de analgésicos y que también había sido consultor de Purdue Pharma, la cara de la epidemia letal de opioides en Estados Unidos, y había dejado su carrera de la DEA en 2017 para irse al sector privado, para ser el segundo de la administradora Milgram, Ann claro. Milgram, que estaba al mando también de la DEA. Entonces, esa es la DEA, mientras Hollywood nos quiere pintar la idea de que todos son soldados que buscan democracia, justicia y que van a acabar con el narcotráfico. Sí, forma parte de las agencias injerencistas que han dado incluso golpes de Estado, como la CIA o el FBI y la DEA. Son los 3 brazos armados de los Estados Unidos en términos como de inteligencia, le llaman ellos, ¿no? De combate. Hay que recordar que la DEA también ha jugado pues, papeles en América Latina, ¿no? En contra de gobiernos democráticamente electos y de corte progresista, porque eso hay que decirlo, ¿no? Creo que vale la pena señalarlo. Y aquí en México, bueno, pues no se digan, han estado en casos muy importantes donde se ha demostrado los vínculos con el narcotráfico que han venido teniendo. Entonces, forma parte precisamente de esta campaña, la DEA, que se ha hecho que se viene haciendo en contra del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Pero están los otros elementos, ¿no? Que es
el uso también ahora de medios de comunicación que pues de alguna manera han construido en algún tiempo cierto prestigio periodístico como el New York Times, pero que no podemos olvidar que también se han prestado a juegos para desprestigiar o derrocar gobiernos o invadir países, ¿no? Hay que recordar el papel que tuvo el New York Times en la invasión de Irak, Claro. donde legitimó una farsa, donde legitimó una serie de versiones del gobierno estadounidense diciendo que había armas nucleares, ¿no? Y el New York Times lo publica sin tener nada verificado. Como ahora, con los datos que la DEA les filtra a través de 2 reportajes, pues el New York Times se convierte como en el adalid de esta campaña contra el presidente desde los Estados Unidos, ¿no? Y todo esto nos habla, pues evidentemente, de una serie de factores donde políticos mexicanos de la ultraderecha o de la derecha, pues tienen vínculos con organizaciones estadounidenses que a su vez tienen influencia en organizaciones como la DEA, ¿no? Entonces creo que hay una campaña muy clara para deslegitimar al presidente López Obrador y para, desde mi punto de vista, sembrar todas las condiciones para que cuando no gane la derecha, demandar la anulación de los comicios. Y que en este punto, pues es muy importante reforzar el rol que jugó el New York Times justamente en procesos de invasiones, de derrocamiento de gobiernos, en aras de ir a buscar recursos naturales, que ese es el objetivo a final de cuentas de Estados Unidos en sus grandes guerras, además de enriquecer a la industria armamentista militar. Y esto es muy importante porque justo, como bien lo mencionas, el New York Times se buscó legitimar toda esta idea de que había armas químicas en Irak para derrocar en ese momento al gobierno, y después de que ya habían derrocado al gobierno de Irak, que ya lo habían invadido, pero además que había costado miles de vidas esa invasión, se le ocurrió en mayo del 2004 publicar al New York Times. Hemos encontrado varios casos en la cobertura, ¿no?, que no fueron del todo rigurosos, lo rigurosos que debieran haber sido. En algunos casos, información que entonces era controvertida y que hoy parece cuestionable no estaba suficientemente calificada o se permitió, ¿no?, se publicó sin ser discutida. Mirando hacia atrás, desearíamos haber sido más agresivos, ¿no?, una traducción que a lo mejor en español suena raro, aggressive, ¿no?, al reexaminar las afirmaciones a medida que surgieron nuevas pruebas o no surgieron. Con un editorial pretenden justificar una campaña que costó miles de vidas en el caso de Irak. Y después vino también, no hace mucho tiempo, también el caso de Bashar al-Assad en Siria, cuando estaban justo impulsando esta política que abiertamente existe en Estados Unidos de cambio de régimen. No es que salgan a decir, ay, es solo una campaña mediática, en realidad están buscando un cambio de régimen, asegurando que Bashar al-Assad estaba usando armas químicas en contra de la propia población. Y que después se demostrara que fue todo un montaje. O sea, yo no sé si Loret de Mola anduvo por Siria en esas fechas, pero fue un gran montaje, y esto coincide con esta gira que hemos hablado, la gira de la pleitesía, donde uno de los lugares que visita Xóchitl Gálvez es justamente el New York Times, y en el equipo que la rodea está un personaje de bastante cuestionable, por decirlo menos, que era el director del Reforma también, hasta hace poco, Pardinas. Y estuvo en su equipo reuniéndose en el New York Times y en el Washington Post, y pareciera que esto es justamente parte del producto de esa gira que ya han realizado otros personajes como Juan Guaidó, como Fernando Camacho, quien es parte de los orquestadores fundamentales del golpe de Estado en Bolivia. Digamos, estos actores parecieran ya en esta gira que está concluyendo en México, que se está concentrando en lo que estamos viendo en estos días. Y fue a ver al de la Organización de Estados Americanos, al de la OEA, ¿no? Para, como le han hecho en otros países, empezar a sembrar la posibilidad de la intervención. A mí lo grave, porque se habla mucho, por ejemplo, de esta campaña en contra del presidente y de Claudia Sheinbaum. Se habla mucho, pero poco se habla, creo yo, de algo que sí tenemos que ponerle el ojo, es ¿para qué una campaña de este tipo, no? O sea, solo para ganar las elecciones. Yo creo que no es para ganar las elecciones, porque las encuestas son tan contundentes en este momento a favor de Claudia Sheinbaum
que prácticamente resulta imposible pensar que una campaña de estas pueda revertir ese gran apoyo que le está dando la gente al presidente y a Claudia Sheinbaum. Para mí, creo que el foco importante es que están construyendo la narrativa para pedir la anulación de los comicios, para generar la idea, si no lo logran, de que es ilegítima la próxima presidenta porque proviene del narco. Entonces, es muy grave porque además hay que recordar que en México ya hubo un cambio en el Tribunal Electoral, que es el que da la última palabra sobre la validez legal de los comicios, donde gente muy cercana a la derecha, al PAN y a Xochitl Gálvez, se hizo del Tribunal Electoral a través de remover al anterior presidente y llegó gente vinculada a Xochitl Gálvez y a la derecha. Entonces, creo que lo grave de esto es que están queriendo generar una narrativa precisamente, pues, para lograr un proceso democrático donde yo creo que la gente va a participar masivamente, ¿no? Y eso es muy grave y en esa campaña, bueno, pues están participando la DEA, el New York Times, personajes como los publicistas de México, Carlos Alarraqui, que dice que a Morena hay que ganarle a base de mentiras, y la gente de la derecha que está sumada a esta campaña, ¿no? Ahora, el New York Times tiene fama de ser un periódico muy riguroso y todo, pero yo no me explico por qué de pronto se le sobrevalúa como si fuera el ejemplo del periodismo. Hay que recordar que en el New York Times fue corrido un periodista que llegó a alcanzar el premio Pulitzer incluso, y que todas sus historias eran inventadas. Se terminó descubriendo que eran inventadas. ¿Y dónde está el rigor, no? ¿Cómo podemos decir que es un periódico que tiene ese rigor si ahora, de 2 reportajes que se le endilgan en contra del presidente, uno proviene del New York Times y tú ves la narrativa y no pasaría un examen de preparatoria? O sea, endeble, sin fuentes, pero además diciendo que ellos mismos reconocen que no hubo avances en la investigación y que toda la campaña, todo ese reportaje, pues es falso. Y la campaña se ha trasladado, cuando hablaba yo de se ha ido perfeccionando este ciclo, veíamos en el año 2004 en esta campaña en contra del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador en este país, uno de los que serían los primeros ejemplos del llamado lawfare, de esta judicialización de la política en América Latina, en la cual pues hablaba, insisto, de esto de Andrés Manuel es un peligro para México, y después transitaría directamente hacia una campaña de que vamos a hacer como Venezuela, ¿no? Los riesgos de la democracia, y ahora han logrado... Generada la de Un peligro para México por el español Antonio Solá, si no me equivoco. Pues hay bastantes, lamentablemente ya hay más publicistas de ese lado, ¿no? Haciendo este tipo de campañas. Y ahora lo que estamos viendo es el perfeccionamiento también de una herramienta a nivel regional que son pues las redes sociales, ¿no? Lo veíamos durante la campaña de Jair Bolsonaro, el uso desmedido de bots, de personas, no personas más bien, de robots, dice el presidente López Obrador, que no son personas de carne y hueso, ¿no? Ni un cacho de pescuezo. Me da mucha risa cada que dice eso, pero lo que vemos es el perfeccionamiento también de esas estrategias digitales, y hace unos días justamente es Julián Macías quien empieza a ayudarnos a desmenuzar bastante bien el tema de la campaña digital, y que es curioso, es a través de las faltas de ortografía que se encuentran en estos llamados hashtags, etiquetas en Twitter, en donde empieza a desmenuzar algunos de los actores que podrían formar parte de esta campaña, que ciertamente estaría costando bastantes millones de dólares. En un momento él habló de cerca de 500,000 tweets, etcétera, etcétera. Lo ha actualizado este dato. Son más de 1 millón de tweets con hashtag erróneo en una sola semana. Es decir, son cifras desmedidas. Por ejemplo, dice 330,000 tweets desde 16,000 cuentas con el hashtag erróneo, ¿no? Poniendo un 0 en lugar de una O. Pero es muy importante ver las cuentas desde dónde van saliendo, y resulta que una de las primeras cuentas
que tuitea estos hashtags de forma errónea es justamente Sociedad Civil MX, pues una de las organizaciones de Claudio X González, que es pues el empresario que ha estado más visible ya al frente de como la oposición, ¿no? En general, Kenia López Rabadán, que es una senadora del PAN. La jefa de voceros de Xóchitl Gálvez. Ni más ni menos. Claudio X González, el propio, hasta para eso son tarugos, ¿no? Porque se ponen ellos a tuitear, ¿no? Pero bueno, Marieto Ponce, que también un personaje de la derecha, está también Guacamayan Leaks, que se asumía como hackers independientes y hemos visto que han tenido pues eso, ¿no? Se han sumado a la campaña, han sido quienes han divulgado números de teléfonos de la 4T, incluidos el de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Entonces, esto es lo que empieza a desglosar Julián Macías con datos contundentes, en donde evidentemente pareciera o todo indicaría que hay alguien detrás de la computadora escribiendo los hashtags de manera errónea, sin saber escribir Xochitl, ¿no? Sino poniendo Xochitl o Sheinbaum, ¿no? O sea, cosas así que logran identificar que estos pues hashtags estarían siendo creados de manera digital y no necesariamente reflejaría el apoyo de las personas. Entonces también es tremendo esta campaña. Es que eso que tú dices está siendo fundamental en esta campaña. Quieren hacer creer, a través de esta campaña digital, que hay millones de personas diciendo que sí, hay un presidente narco, ¿no? ¿A través de qué? De que le dan me gusta, de que le dan like, de todo eso. Entonces dicen, ya ven cómo si hay muchos mexicanos que están en contra, que saben que es un presidente narco, pero pues evidentemente cualquiera lo puede comprar, pero este gran trabajo de Julián Macías dejó al descubierto lo burdo de lo que están haciendo, ¿no? Y hay algo que me parece que es importante que hablemos de eso, porque lo que también revela el trabajo de Julián Macías es que no es algo como de inteligencia artificial. O sea, alguien de pronto ya echó a andar un botoncito y ¡pum! Se dispersó, ¿no? Toda la campaña. Lo que también ha podido revelar Julián Macías es que detrás de toda esta gran campaña hay una empresa que se llama Atlas Network, que es una agencia internacional que se ha venido dedicando a promover, impulsar todo lo que son a las fuerzas del neoliberalismo y a combatir a los gobiernos de izquierda. Y esto está más que probado. Desde esta empresa es de donde se ha impulsado toda esta organización de estos bots, de estos hashtags en contra del presidente y de Claudia Sheinbaum. Y se ha logrado descubrir quiénes están detrás de esta empresa y de esta campaña. Por ejemplo, uno de los personajes, o el personaje que liderea Atlas Network en México, es un sobrino de el dueño de Electra y de Televisión Azteca, el empresario Salinas Pliego. Salinas Pliego, pues evidentemente ya todos sabemos, es un deudor de impuestos, es un delincuente que evade impuestos y que pues, no está en la cárcel porque lo protegen desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el sobrino de Salinas Pliego es el que dirige Atlas Network en México. Pero Atlas Network está financiada a nivel mundial pues, por empresas como Pfizer, pero se ha metido, por ejemplo, a hacer campañas en contra de movimientos progresistas que terminaron derrumbando, por ejemplo, a personajes como Pedro Castillo en Perú o Evo Morales en Bolivia, ¿no? Está Claudia X González participando en esta campaña y hay una serie de otros vínculos que dirigen así casualmente, como todos los caminos conducen a Roma, dicen, aquí todos los caminos conducen hacia la campaña de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez. Entonces, esta campaña contra Claudia Sheinbaum tiene el objetivo fundamental pues, de desprestigiarla. Pero no creo que vayan a lograr ni tantito minar el apoyo que está teniendo Claudia entre toda la ciudadanía mexicana. Y creo que es importante esto, nuevamente,
enmarcarlo, vaya, en lo que hemos visto en todo el continente durante los últimos al menos 20 años, empezando en México hace 20 años con esta campaña, pero después irlo perfeccionando, porque el último punto, ¿no?, que también habría que poner el acento, pues sí, es, además, incluso en esta parte de los bots, recalcar que se descubrió o se ha puesto sobre la mesa el hecho de que son incluso bots en Argentina, ya que son más baratos. El presidente ha bromeado al respecto, claro, ¿no? Claro. Diciendo que, Sí. bueno, al menos así se ayuda a la economía de Argentina, ya que ahí los trolls están, los bots están al 3 por 1, ¿no? Una ganga. Entonces... Una investigación del periódico Milenio, ¿no? Del periodista Salvador Frausto. Esta investigación de Milenio lo que apunta es justamente que hay, digamos, lugares específicos en donde se estarían estableciendo estas campañas y que incluso aprovechando también pues la crisis a la que se ha llevado en Argentina, pues esto pues implicaría la instalación de estas granjas de bots. Sin embargo, en estos objetivos también ya tratando digamos, de redondear lo que hemos estado viendo, estas campañas mediáticas, estas campañas de desprestigio internacionales. También creo, Oscar, que es importante señalar, hace unos días, primero empezaron divulgando un video del Departamento de Estado a propósito de cuando detienen a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, hablando de un narcopresidente, ¿no? De que se iba a castigar, Estados Unidos iba a castigar a todo aquel que estuviera implicado en nexos con el narcotráfico, lo cual ya vimos que definitivamente Estados Unidos tiene cero autoridad para hablar de si castiga o no, cuando en realidad pues es cuando se detenga el consumo y cuando empiezan a detener a la gente implicada en el narcotráfico en Estados Unidos, entonces hablamos. Y en el caso de Juan Orlando Hernández, efectivamente creo que no solamente sale este video, sale también un artículo de la reportera Penilei Ramírez, en donde también empieza a sugerir esta idea de que el que sigue es Andrés Manuel, porque ya cayó Juan Orlando Hernández, entonces se demostró que tenía nexos con el narcotráfico y ahora está en prisión. Sin embargo, sí me gustaría destacar en este caso de Juan Orlando Hernández, que al igual que Juan Guaidó, al igual que Yanine Áñez en Bolivia, al igual que muchos de estos personajes que hoy en México se llama Xochitl Gálvez, pues son fácilmente desechados por los intereses de Estados Unidos. Era evidente que Estados Unidos estaba al tanto, primero detuvo al hermano, a Tony Hernández. De verdad, Estados Unidos no sabía que el hermano Juan Orlando Hernández estaba implicado con el nexo de narcotráfico. Incluso, pues parte de sus cargos en contra, por lo cual es detenido, pues son haber usado a la policía, el ejército y el sistema judicial de su país para proteger a narcotraficantes y amasar una fortuna. Envió toneladas de cocaína a Estados Unidos. Y ahora lo que están tratando de hacer es creer que en el caso de Andrés Manuel, sin una sola prueba, a pesar de la decena de artículos que puedan salir, va a ocurrir lo mismo, ¿no? Y entonces sale el New York Times, Inside Crime, la Deutsche Welle, ProPublica, es decir, se van sumando y a pesar de que todos los artículos dicen lo mismo, que no hay pruebas, que no hay nada definitivo, que se cerraron las investigaciones, que sale la propia Casa Blanca, que sale incluso, digo, no es que sean fuentes fidedignas, ¿no? Sabemos lo que hace Estados Unidos, sale el embajador Ken Salazar de Estados Unidos aquí en México diciendo, pues no hay investigaciones, no hay pruebas y aún así la campaña y lo que vemos en las calles, Oscar, es que es tremendo escuchar a la gente que salió hace unos días, hace unas semanas, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, hablando de comunismo, hablando de narcopresidente. Sí. Van por ahí, van consolidando esto. Y si te das cuenta, no, cuando ubicamos a esta empresa de Atlas Network, no es gratuito, es justamente todo esto que tú acabas de decir. Son algunas frases que están muy ligadas a la campaña que Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, lanza recurrentemente contra el gobierno. Teorías comunistas, tenemos un gobierno comunista. Narcodictador, Salinas Pliego se pelea con todos los funcionarios, menos con López Obrador, pero se pelea con todos, les dice de groserías, los insulta. Entonces, no es ajeno el tono y la forma de cómo se ha venido tratando de desprestigiar a este gobierno. Entonces,
Yo decía que hay que poner el foco en esta empresa de Atlas Network porque no es la primera vez. Ha participado en campañas contra gobiernos legítimamente electos y de corte progresista. Hoy lo quiere hacer en México. Y no hay que desvincularlo también de las relaciones y del proceso electoral que se vive en Estados Unidos, esta campaña, ¿no? Creo que eso es muy importante. Estos sectores están muy alineados a Atlas Network, a los republicanos. Son como organizaciones vinculadas a todos los que están en un momento determinado queriendo que llegue Donald Trump, que regrese Donald Trump, ¿no? Y que parece que va a ocurrir. Y bueno, vamos a ver qué sucede ahí, esperemos que no. Bueno, tampoco hay mucha diferencia, así entre unos y otros. Dónde escoger. No es como que nos vaya bien con unos y con los otros no. Exactamente, ¿no? Entonces no podemos desvincular esta campaña. A mí me parece que el gobierno de Estados Unidos sale y dice, no estamos investigando a López Obrador, pero usa hipócritamente a la DEA también para jugar y ganar votos en Estados Unidos. Vean cómo sí estamos combatiendo a los gobiernos sobre los cuales hay sospechas de que están vinculados al narcotráfico, ¿no? Me parece que del lado de los demócratas es un juego hipócrita y del otro lado es un juego de los republicanos abiertamente injerencista en las elecciones de México, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar esta posición en un momento determinado aquí en México? A mí me parece que a darle un gran revés, tanto a los conservadores como a los republicanos y a las organizaciones de derecha que en México están queriendo anular el proceso electoral. Y yo me quedaría con la reflexión también, Oscar, si bien estas campañas también las hemos visto y se han consolidado a veces en golpes de Estado, en procesos de desestabilización en América Latina, lo cierto es que vuelvo al tema de México, AMLO es un peligro para México, esta campaña del 2004, porque este es uno de los ejemplos que no se pudieron consolidar en la región, ¿no? O sea, se detecta como de los primeros en donde se utiliza todo el aparato mediático. Tú recordarás a estos mismos personajes que están metidos hoy diciendo que aquí no hay democracia, como el expresidente Vicente Fox. En ese momento él encabezaba también esa parte de la frente en contra de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, todo este grupo de panistas del Consejo Coordinador Empresarial es el mismo terreno en el que se está jugando. Sin embargo, en ese momento, y la gran diferencia de por qué Andrés Manuel no terminó incluso en la cárcel como Lula da Silva, por qué no lograron pues impedir que compitiera políticamente como ahora Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, fue por la gran movilización masiva que hubo de la población en las calles a través de, primero, movilizaciones en sí, la otra, un gran plantón instalado en la principal vía en esta ciudad, en la Ciudad de México, en Reforma, denunciando todas esas agresiones, pero también la creación incluso de espacios independientes, de Radio AMLO. Se empezó a constituir, ¿no?, la idea de si sacaban un periódico, de cómo se comunicaban directamente con la gente. Esto no pasó en América Latina, en los otros procesos donde sí terminaron siendo perseguidos, encarcelados, y decir y alertar que ya ahondaremos, creo que en el próximo programa será muy importante hablar de la tendencia que parece existir en torno a la necesidad de la derecha de invalidar las elecciones. Esto que tú mencionabas, tenemos que ir ya desgranando las posiciones que hay en los tribunales electorales, los llamados de atención, la campaña en contra de Claudia Sheinbaum. Empieza formalmente ya la campaña presidencial esta semana en México y creo que también eso no hay que desestimarlo, además de la eterna narrativa de que ni Andrés Manuel ni Claudia Sheinbaum van a aceptar los resultados de las elecciones. La misma cantaleta del 2006, la misma cantaleta del 2012, del 2018, ya empezaron a preguntarle al presidente si iba a aceptar o no los resultados cuando no hay encuesta, Oscar, que no logre indicar que la ventaja es tremenda. Sí, y como parte del trabajo que realizamos aquí, yo quisiera nada más señalar que a esta campaña en medios de comunicación se han sumado todos esos personajes de la derecha, o sea, Carlos Loret, Sarmiento, todos, o sea, prácticamente todos los líderes de opinión no han sido capaces de tener
la honestidad profesional periodística para decir los reportajes que se están lanzando contra el presidente son falsos, no tienen pruebas. Y le han venido dando un impulso impresionante diciendo, es que es el derecho a la libertad de expresión, es el derecho que tienen a decir lo que quieran. Pues yo creo que no les faltaría decir, es el derecho a difamar. O sea, están legitimando el derecho a difamar, no es, o sea, es increíble, ¿no? Y además a difamar con el espectro radioeléctrico que es de las y los mexicanos, claro, ya que están transmitiendo a través de concesiones, ¿no? Concesiones. Entonces, eso es tremendo, pero hay una dictadura. Es muy rara esta dictadura donde tienes en coro a toda la derecha en horario estelar, saliendo con calumnias, con mentiras y con reportajes que terminan diciendo no hay reportaje. A nadie se le toca, a nadie se le censura, ni una sola palabra a nadie. Podrán estar o no de acuerdo con el presidente, pero estas narrativas se caen por sí solas, solitas, en donde siguen saliendo sus canales de YouTube, siguen transmitiendo 24/7. ¿Y quién es el único censurado en este proceso? Pues ha sido el presidente en realidad. Resulta que YouTube le baja. No, y además, o sea, estos trámites, por eso digo que también el rol del Tribunal Electoral, de todas estas maquinaria jurídica en distintos aspectos, pues ha impedido, ¿no?, que también él responda, cuando sabemos que no es que responda directamente a Xochitl Gálvez, ¿no?, sino es ese grupo de la oligarquía organizado detrás de una Xochitl Gálvez, cuando responde a los Claudio X, cuando responde a la Suprema Corte, es que y le dicen no. No, sí, claro, es que fíjate cómo la narrativa es, los comentaristas que están vinculados a la derecha se alegran cuando lo que tú señalas, el INE le dice a López Obrador, no puede mencionar Xochitl Gálvez. Y se le cayó la campaña, además, cuando dejó de mencionarla empezó a caer. Que es lo peor para ellos, ¿no? Y entonces se alegran, no, qué bueno, porque la está agrediendo, la está difamando. Pero cuando viene un reportaje falso, ahí sí, contra el López Obrador dicen, no, hay que defender la libertad de expresión, ¿no? Tú dices, ¿cuánta hipocresía hay en todos los medios mexicanos? Porque no revelan y no dicen abiertamente, yo estoy del lado de fulanito de tal. Y entonces, pues se vale, estás del lado de fulanito, muy bien, pero entonces ponte del lado de esa persona con trabajos periodísticos serios, no con inventos ni con falsedades, ¿no? Bueno, la hipocresía, el sello de la casa, claro está, con estos compañeritos, colegas, ¿no? Que vemos el trabajo. Qué generosa eres diciéndoles, colegas, yo ahí sí me deslindo. Está bien, cada quien ahí va a ponerle es que sí, tienes razón, ¿no? La verdad es que el periodismo que se jactó tantas décadas de ser el objetivo, el neutral, el inapelable, el indiscutible, pues ahora se le suman hasta los premios Pulitzer, ¿no? Claro. Que les da autoridad para decir cualquier cosa y especialmente en elecciones. Entonces, bastante crítico, pero también me alegra porque creo que esa crisis del neoliberalismo se ha reflejado también en la crisis del periodismo en este país y que hoy la gente les está dando abiertamente. Los van desnudando sus propias mentiras, ¿no? Son trapos que se van cayendo. Me parece perfecto. Así que pues para eso tenemos este espacio en donde vamos a seguir hablando. Gracias, claro que Oscar. Sí. Y pues agradecerle, le mandamos muchos saludos a Azul Alzaga, que nos está viendo. Pues evidentemente no pudo estar aquí el día de hoy. Le mandamos, ojalá se recupere pronto. Les agradecemos a todos y a todas también por conectarse aquí todos los jueves a través de Raíz Media y también en Canal Red Latinoamérica. No olviden suscribirse, dejarnos su like y nos vemos el próximo jueves aquí en Enre.